están? Bienvenidos todos a Futuro 360. Hoy vamos a hablar sobre toda esa genialidad que les surge a los seres humanos cuando están frente al estrés. El estrés de las olas de calor, el estrés de la falta de agua, han generado grandes soluciones. Y también conoceremos de la mano de un gran reino, un reino desconocido para nosotros, cuáles son las posibilidades que abre todo el nuevo estudio en torno a los hongos. Esto y mucho más en este capítulo que ahora comienza. Un verdadero tesoro debajo de nuestros pies. El agua que se almacena debajo de la tierra en forma de acuíferos sería una gran fuente, según expertos, para poder manejar el preocupante estado en el que nos encontramos de mega sequía y que no se ha resuelto con las precipitaciones abundantes que hemos tenido este invierno. La idea sería encontrar nuevos caminos para resolver nuestros problemas de escasez hídrica. Revisemos los detalles en el informe de María Jesús Cardemil. Un salvavidas natural para enfrentar la sequía. Las aguas subterráneas de la región metropolitana podrían ser la clave para gestionar el déficit hídrico y la necesidad de abastecimiento para 7 millones de personas. Esto según un nuevo estudio que midió las variaciones del acuífero en los últimos años. Hay un volumen inmenso, o sea, si entendemos que el embalse El Yeso en su capacidad máxima de 230 millones de metros cúbicos, bueno, aquí hay más de 100 embalses El Yeso que están bajo la tierra. El estudio realizado por Hidrogestión reveló que además de las ventajas en términos de cantidad de agua, el gran acuífero de la región metropolitana se ha conservado en buenas condiciones, el que incluso frente a la severa sequía, según el informe, solo ha disminuido en un 4% de su capacidad total. Nos pareció como empresa y especialista Hidrogestión que teníamos un conocimiento y una capacidad suficiente para poder demostrar que el acuífero de la región metropolitana, el acuífero principal de la meseta intermedia de la zona de Santiago, tenía una capacidad suficiente para poder atender una situación de crisis en vez de un racionamiento. Una opción de abastecimiento que hasta ahora no ha sido incluida entre los 5 proyectos de la Mesa de Emergencia Hídrica para evitar un eventual racionamiento de agua potable en el Gran Santiago. Un recurso con ventajas comparativas en comparación a los embalses superficiales. Pueden almacenar mucha agua y esa agua entonces la podemos utilizar, ¿cierto?, mientras no tengamos agua superficial. Por lo tanto, es una forma de mitigar la sequía. La altura de agua que tú podrías esperar encontrar ahí perfectamente pueden ser 100, 200 metros, cosa que puede ser comparable, por ejemplo, con, no sé, la Torre de Santa María, por ejemplo, tiene más o menos 120 metros, entonces te imaginas un embalse de 120 de metros solo lleno de agua por una extensión de varios o de miles de kilómetros de cuadrado, es muchísimo más que lo que tú puedes esperar en un embalse como el embalse El Yeso. A 2022, las aguas subterráneas aportan la mitad del volumen extraído para el uso doméstico de la población mundial y alrededor del 25% de la utilizada para el riego, abarcando el 38% de las tierras regadas del planeta. Pero, ¿qué son y cómo se forman estas reservas? Los acuíferos son formaciones geológicas que por su porosidad, por disponer de grava y sedimentos, permiten almacenar y que el agua circule. Por eso son importantes, son los que nos permiten que existan las aguas subterráneas. La región metropolitana es una de las regiones que tiene mejor potencial en materia de tener un valle ancho y grande causado por el río Maipo y el río Mapocho. Pero es agua que finalmente se va infiltrando en los suelos y va llegando hacia los acuíferos, que son unos reservorios o estanques de agua. Del total de agua dulce disponible, el 97% se encuentra en las napas subterráneas. Parte importante de ellas se almacena y distribuye por medio de los acuíferos. Masas de agua dulce que pueden ser una fuente importante para la población en el presente y futuro, pero que también plantean interrogantes. ¿Cuáles son los mayores desafíos? Está en cómo recolectamos esa agua. Por ejemplo, a diferencia de las aguas superficiales que drenan por gravedad, el agua subterránea al estar a mayores profundidades necesitamos bombearla, ¿ya? Y para poder extraerla necesitamos mucha energía. Entonces, la energía requerida para ese bombeo es algo que tiene que ir de la mano con la cantidad de agua, porque nosotros también estamos en una crisis energética. Una alternativa natural para enfrentar el escenario de mega sequía que golpea al país y que mantiene a casi un 50% de la población bajo decreto de escasez hídrica. Una pregunta que tal vez le quedó pendiente a ustedes también, pero que me surgía durante esta nota, es la idea de cuánto tardamos nosotros en llenar el acuífero y si lo empezamos a gastar, ¿vamos a ser capaces de reponer esa cantidad de agua? Esos cálculos son cálculos que los humanos hemos
no hemos hecho adecuadamente y por eso estamos en la situación en la que estamos. Así que si esta va a ser una solución, hay que buscar cómo hacerla sostenible, ¿no? Pero ahora vamos a esta sección de breves donde entregamos algunas claves de lo principal de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Los hombres viven en promedio unos 5 años menos que las mujeres y las causas no están realmente claras. En ese sentido, un estudio científico sugiere que pasados los 60 el mayor culpable es un defecto genético, la pérdida del cromosoma Y, el que determina el sexo al momento del nacer. Lars Forsberg, investigador de la Universidad de Uppsala en Suecia, analizó la esperanza de vida de hombres de edad avanzada en función de sus células sanguíneas y habían perdido el cromosoma Y. Eso es lo que se conoce como la mutación M-LOI. Y el efecto señaló que los hombres son menos... En efecto, señaló que los hombres con menos cromosomas Y tenían más riesgo de cáncer y vivían 5 años y medio menos que los que sí conservan esa parte del genoma. El trabajo publicado en la revista Science concluye que esta mutación aumenta el riesgo de sufrir problemas cardíacos, fallas del sistema inmune y muerte prematura. Y el análisis muestra que la pérdida del cromosoma Y en la sangre está asociada con un 30% más de riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular. Las causas de pérdida de este cromosoma estarían entre ellas el envejecimiento, la genética y el tabaquismo. Los científicos creen que este trabajo abre efectivamente un campo de investigación gigante para determinar mediante la biología la esperanza de vida entre los hombres. Bueno, y para todas esas personas que se encuentran con nosotros, pero desde el sur de nuestro país, entre el 21 y el 24 de julio, la consultora Unilab lidera junto con Plastic Oceans el festival Trees and Seas 2022 en Chiloé. El encuentro ambientalista incluirá actividades de reforestación, limpieza de playas, educación comunitaria y restauración de suelos quemados, música patrimonial, entre muchas otras actividades. En esta edición el esfuerzo busca visibilizar dos de los graves problemas de la Isla Grande de Chiloé, la contaminación por plástico y la pérdida de bosque nativo. La idea es implementar una estrategia de compensación ambiental basada en la protección de la flora, fauna autóctona para conservar los servicios ecosistémicos. El llamado entonces es a participar desde la sociedad civil y también a las empresas para generar modelos que efectivamente puedan ser más sostenibles en el mediano y en el largo plazo. Es interesante esto porque Chiloé siempre uno lo tiene como un destino de lugares prístinos y muy especiales y sin embargo ha sido víctima de muchos de los impactos ambientales enormes del desarrollo, por ejemplo, de la acuicultura, pero también de la extracción de las turberas, estos humedales a los que tanta pelota le damos en Futuro 360 porque son claves para el medio ambiente. Contienen el agua dulce en una isla, eso es clave, pero además permiten capturar CO2 de la atmósfera. Así que toda la gente que pueda que vaya a este festival y la que no, que se agende porque puede ser un gran panorama y además ecológico. Bueno, y su color azul intenso metalizado crea un contraste único con los bosques tropicales donde suelen encontrarse. Son estas mariposas morfoazules, las que son una de las más grandes mariposas que alcanzan a medir 12,5 a 20 centímetros. Sin embargo, a pesar de lo que indica su nombre, estas mariposas no son realmente azules. Es el ojo humano el que percibe un color azul brillante metálico, pero el pigmento no se encuentra en sus alas, como sucede con otras especies. La tonalidad es el resultado del reflejo de la luz en escalas microscópicas sobre las diminutas escamas de las alas de las mariposas. Es por esta propiedad reflexiva que el color azul se percibe de manera intensa y brillante. Además, las hembras suelen ser mucho menos coloridas que los machos. Eso es una discriminación enorme en el reino animal y muy frecuente también en pájaros. La morfoazul, además, posee técnicas únicas para protegerse de sus depredadores. Los vellos en forma de oruga son irritantes para la piel humana y para las aves que tratan de cazarlas. También cuando se les molesta, secretan un líquido que tiene un olor desagradable, similar a la mantequilla rancia. Si se tocan mientras están dentro de la crisálida, emiten un ruido ultrasónico que ahuyenta a los depredadores. Además, tienen un órgano llamado Vogel, que es parecido a una especie de oído timpánico, con lo que pueden detectar el vuelo y la amenaza de sus depredadores. Sin duda, es un hermoso animal dentro del reino animal que esconde increíbles características y además es la mariposa representativa de Costa Rica, uno de los paraísos naturales de nuestra tierra. Impresionante esta mariposa, realmente
es tan grande que cuando vuela uno siente como que se va a caer, como que apenas se sostiene. Yo la he visto varias veces, es hermosa y sorprendente, de un azul índigo. Con esta imagen nos vamos nosotros a una pausa, pero volvemos con mucho más de Futuro 360. Hasta donde sabemos existen más de 50.000 especies de hongos en todo el mundo. Se estima que más de 3.000 viven en nuestro país. Además, se cree que el 90% de todos los hongos aún no ha sido descrito, no ha sido identificado. Cada año se agregan 2.000 nuevas especies a esta lista. En esta tarea de innovaciones científicas hay quienes buscan conocer más sobre los beneficios de este reino, que es un reino completamente distinto para combatir problemas de salud mental, hemos visto antes, pero también para entender cuál es su rol en los ecosistemas, en la biodiversidad y de qué manera sostienen la vida. Estamos hoy día junto a la bióloga, mención en medio ambiente y magíster en ciencias biológicas de la Universidad de Chile, María José Diván. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Quería partir por entender por qué los hongos son un reino distinto, porque en el sentido común uno habría dicho, es una planta. ¿Por qué no es una planta? Claro, como dices tú, se parece mucho en el sentido de que están inmóviles. Intuitivamente uno piensa que podría ser planta, pero se ha visto que están incluso más emparentados con nosotros los animales. Tienen algunas características que lo hacen particulares, como por ejemplo, no pueden producir su propio alimento como las plantas, sino como nosotros lo obtienen de otras fuentes y según de dónde las obtienen, es el grupo funcional al que corresponde. Están los parásitos, los que reciclan la materia orgánica y los que se asocian en las raíces de las plantas en un beneficio mutuo que se conoce como simbiosis. Y también tienen algo que comparten con las plantas, que tienen una pared celular, algo que les da rigidez, pero no es de celulosa como es de las plantas, sino que es de otro componente. Entonces ahí ya hay dos diferencias principales. Pero se parecen a nosotros en que necesitan la comida de afuera. En el fondo, claro, esa es como no hacen fotosíntesis. Como no hacen fotosíntesis, claro. Ahora, queríamos abordar el tema de los hongos porque sabemos poco de los beneficios de los hongos. Hace un par de semanas, a principios de julio, se publicó en la revista Science una portada que vamos a ver probablemente entre las imágenes de apoyo, de un hongo que de hecho es chileno, Secret Partners. Socios secretos, compañeros secretos. Y es que una de las características que plantea este artículo de la revista Science es que nos cuesta mucho aprender de los hongos, porque como están bajo tierra, no los vemos, son difíciles o son más difíciles de estudiar. Pero ¿cuáles son las cosas que para ti son claves de saber, sobre todo en este tiempo de crisis climática, que los hongos hacen por nosotros o cómo sostienen la vida? Bueno, en primer lugar es súper importante destacar, como había dicho antes, esta asociación con las raíces, porque gracias a ello las plantas pueden llegar a ambientes muy hostiles, porque le ayuda a la planta a capturar más agua, el carbono, que es su alimento. Entonces pueden estar en lugares que son hostiles. Si están las plantas, está toda la trama trófica, ¿cierto?, que la acompaña. También hay hongos que son medicinales para nosotros o nos proveen alimentos. Déjame volver a lo que decías antes, porque en este artículo de la revista Science planteaba que incluso se ha visto que los hongos promueven ecosistemas de colaboración y que cuando las plantas como que son mezquinas en darle nutrientes, los hongos también las castigan, pero en cambio premian a las plantas que los alimentan bien. En el fondo se portan bien con quien los trata bien, pero los hongos tienen un sistema de inteligencia bien impresionante para lograr obtener esos nutrientes. Lo que pasa es que las raíces de las plantas, en relación a cómo es el micelio del hongo, que el micelio es la estructura que está ahí en el suelo, que es microscópica, la raíz de la planta es mucho más gruesa. El hongo es mucho más delgadito, las células que tiene. Entonces puede alcanzar rincones que la planta no. Y todo esto, como dices tú, es un continuo. O sea, si
si no le da buenos nutrientes, el hongo se puede asociar a otra planta, a otro individuo, a otro árbol, y la planta también puede buscar otro hongo que le ayude más en la nutrición. Entonces, igual está en interacción. Igual parte de lo que hemos aprendido en capítulos anteriores de Futuro 360 es esta idea de que el micelio, que es un ser vivo gigante aparte, porque se ha visto que el ser vivo más grande del planeta es de hecho un hongo, porque se ha medido el hongo bajo tierra, creo que es en Estados Unidos, un hongo gigante, así que de kilómetros, digamos. Y logran, por ejemplo, sostener bosques completos. Me interesa entrar en esa lógica porque no es solo que los hongos conecten a las plantas, sino que efectivamente lo conectan todo por debajo. Tú has estado en el bosque que estudió la revista Science, ahí en esa foto que vimos es una foto de Mateo Barrenengoa, que es un fotógrafo que se ha dedicado mucho al tema de los hongos, junto con Juliana Furchi, y planteaba en específico cómo se tejía el micelio debajo de un bosque de Nothofagus, ahí en la Araucanía. Cuéntanos un poco de cómo se asocia no solo con uno, sino con todo. Exacto. Es súper bonito eso, porque cada árbol o cada planta, porque no solo se asocian a los árboles los hongos, puede asociarse a muchas especies distintas de hongos, un mismo individuo. Entonces, si nos ponemos en el caso que nosotras somos planta, yo tengo muchos hongos asociados, pero mis hongos también interactúan contigo. Entonces hay un intercambio de nutrientes entre nosotras. Y así, si estamos en un bosque en que también hay hierbas y hay toda una red de interacción, claro, se forma esta comunidad bajo suelo que muchas veces uno no lo ve, uno lo ve de repente en el otoño, en el invierno. Algo que la gente no sabe es que lo que nosotros vemos, el hongo mismo, es como la flor, ¿no? No es la planta exactamente, es el fruto. Es el fruto, porque lo que decíamos, el micelio, que es lo que está siempre en el sustrato, por ejemplo, si un hongo de suelo está en el suelo, si un hongo que descompone la madera está en la madera, así, está presente todo el año y ese es el organismo. Entonces, si lo comparamos con un árbol, el micelio es el árbol y la seta que uno ve es el fruto que, al igual que las frutas, salen en verano, las flores en primavera. La seta también tiene su temporada. Algunos son primaverales, como los digüeñes, no sé si los conoces. Sí, que se comen mucho en el sur. Se comen mucho en el sur y también crecen aquí en la zona central. Y otros son de otoño. Hay algunos que están durante todo el año, como las orejas de palo. Pero esa es solo la parte de dispersión de esporas, de reproducción. Ahora, ¿cuáles son, desde el punto de vista biológico y ecosistémico, las cosas que nosotros debiéramos hacer para proteger estos entornos? Lo planteo porque ¿cómo uno protege algo que no conoce y algo que no se ve? ¿Y qué cosas tiene que hacer uno para proteger a los hongos? Porque qué difícil, además son redes muy sutiles, ¿no? Claro. Sí, toca un tema súper importante porque para conservar a un hongo, a una especie o varias especies, hay que conservar su hábitat, porque están en estrecha relación, muchos dependen del tipo de vegetación que está, algunos se alimentan solo de las hojas de una especie de planta, no sé, por ejemplo el litre, y solo crece donde hay litre, o algunos solo necesitan una humedad muy particular debajo de la hojarasca, entonces hay que conservar el ambiente en donde están. Es muy difícil conservar enfocándose solo en un hongo, sino que hay que conservar todo ese microhábitat que el hongo necesita para sobrevivir. O sea, mi pregunta es, ¿son más fuertes o son más frágiles que las otras especies? Por eso mismo que planteas tú. Es difícil responder eso. Porque es como un indicador de riqueza biológica en el fondo. Si hay hongos, quiere decir que hay complejidad en el sistema de alguna manera. Claro, más que eso tal vez es qué especies están creciendo, porque puede que uno encuentre un lugar con muchos hongos, pero son todas exóticas o invasoras. Claro, como ese hongo que a nosotros nos encanta, que se parece al de los pitufos, que es como rojo con puntitos blancos. Ese hongo no es local, pero hay mucho en el sur de Chile. Sí, ese se asocia a los pinos y los eucaliptus, son en simbiosis, entonces llegaron con ellos, pero sí, son hermosos, o sea, para fotografiarlo es muy, muy lindo. Pero en realidad todo el ecosistema tiene un grado de interconexión entre ellos, ya sea porque uno se alimenta del otro interconecta, entonces decir si uno es más frágil que otro es muy difícil, porque al final es la red de interacción lo que uno tiene que conservar y todo ese ambiente. Interesante. Sí. Me gustaría avanzar hacia, desde el punto de vista de que son un reino y que es importante conservarlo. ¿Qué medidas uno podría tomar? Porque en este tiempo de crisis climática, donde además la tendencia es a devastar, como decir, mira, para cuidar este reino que no conoces y que es conocido tienes que conservarlo todo. Como, ¿hay algo que sea particularmente valioso para el reino fungi?
¿Algo valioso para ser conservado? Claro, además de sus ecosistemas complejos, digamos, no sé, que sean particularmente sensibles al agua o que sean particularmente sensibles a un tipo de suelo, ¿no? Claro, sí, o sea, dependen mucho de las condiciones del suelo, sobre todo el pH. El carbono, que es el nutriente principal con el que se alimentan, y la humedad. Dependen mucho de esos factores. Y dependiendo de la condición de cada uno de esos, es lo que uno encuentra. Por eso uno puede encontrar hongo en el desierto, que hay poca materia orgánica, que hay poca humedad, pero ciertas especies sí sobreviven a esas condiciones. En cambio, otras requieren mucho más humedad, lluvia, a veces condiciones de frío entre medio. Entonces, cada especie tiene su condición microclimática óptima. ¿Cuál es tu hongo favorito? Difícil. Hay uno que me gusta mucho, que crece aquí en el bosque de la zona central, que es como un abanico con poros por debajo y es rosado. Y es muy pequeño. Se llama Favolasquia. Y ese no tiene nombre común, pero es muy interesante porque para encontrarlo hay que ir caminando muy lento, mirando las maderas, y está mirando hacia abajo. Entonces uno la da vuelta, mire, 2 milímetros, pero cuando uno la mira con lupa, uno se da cuenta que incluso hay pequeños ácaros caminando entre sus poros. Entonces, la verdad es que una belleza para mirar con lupa. Sí. Te quiero agradecer mucho por esta entrevista. Es un mundo que conocemos muy poco, pero que necesitamos visibilizar también porque es apasionante y es como extraterrestre el mundo de los hongos. Uno puede encontrar en otros lugares del mundo incluso hongos que brillan en la noche, bioluminiscentes. Sí. Y como dato aquí también hay. ¿En serio? Pero solo se ha visto el micelio bioluminiscente en Chiloé, por Chiloé, Puerto Montt. Y si uno va de noche, hay que primero adaptar la vista, hay que estar un buen rato así mirando eso, en oscurito y muy pegado al suelo, y ahí uno logra verlo. Pero no se ha visto hasta ahora que la seta sea bioluminiscente como pasa en el trópico, por ejemplo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Nos encantan estos temas. Pero la robótica es cada vez más parte de nuestra vida. Nos gusta o no nos gusta, no lo tenemos tan claro, pero un nuevo cirujano robot busca disminuir las listas de espera en un sistema de salud público en Chile. Este y otros avances tecnológicos en el área de la salud los podemos revisar en la nota de Natalia Muñoz. Parece un juego o un ensayo, pero no. Esta es una de las primeras 50 intervenciones quirúrgicas que se han realizado en el sistema de salud público de Chile, todas a cargo de este robot asistente. Nuestro robot está diseñado para ayudar en todo lo que son las cirugías de alta frecuencia abdominales. Es especialmente útil en cirugía de vesícula, que es la cirugía más frecuente a nivel mundial. Es muy útil en la cirugía ginecológica, cirugías urológicas, todos los procedimientos que son en el abdomen. Levita fue creado por ingenieros robóticos en Silicon Valley, liderados por un médico chileno. Se trata de tecnología pionera a nivel mundial en la que el robot actúa como un segundo cirujano dentro del pabellón. Combinando técnica magnética e inteligencia artificial, la máquina permite que el doctor tenga el control total del procedimiento con una máxima visualización. Esto se traduce en menos incisiones, cirugías más cortas y de menor tiempo de recuperación. Abarata costos y, más allá de su innovación, su objetivo es hacerse de un gran problema de la salud pública en el país. Van a haber más cirugías disponibles para los pacientes y eso significa disminuir los tiempos de las listas de espera. Nuestro objetivo es disminuir los tiempos a la mitad. Queremos tener un impacto grande en términos de salud pública y justamente para eso está desarrollado nuestro robot. Ahora la máquina está en el Hospital San Borja, pero ya ha realizado procedimientos en los hospitales de Fatch y Dr. Luis Tisné. Cirujanos robóticos en nuestro país, mientras que en Inglaterra sí lucen los pacientes en las escuelas de medicina. El primer escenario que estamos probando en este momento es una forma holográfica de un paciente con asma. Y como ven detrás de nosotros, el estudiante está tratando al paciente asmático. Y si lo trata de la forma adecuada, el paciente mejorará. Si no lo trata de la manera adecuada, el paciente se deteriorará. Los ensayos clínicos con humanos podrían ir quedando en el pasado. Estos hologramas se han convertido en la primera urgencia que deben atender los estudiantes de medicina en la Universidad de Cambridge. El sistema permite que los alumnos se capaciten desde cualquier parte del mundo solo con lentes de realidad virtual y una conexión a Internet. Es lo que se denomina como el metaverso clínico.
A lo largo de la escuela de medicina tuvimos pacientes que actúan para hacer escenarios clínicos particulares. Luego tuvimos la simulación de realidad virtual, que es algo así, pero en realidad no usa el espacio real. Es solo una pantalla frente a tus ojos. Esto lo lleva al siguiente nivel en el que realmente mezcla el mundo real y el paciente holográfico. El aprendizaje basado en simulación es muy parecido a un complemento de la enseñanza clínica, por lo que nunca diría que los médicos deben salir de las salas y dejar de ver a los pacientes y dejar de hablar con los pacientes. De esta futurista manera, los médicos pueden entregar diagnósticos y tratamientos, pero desde la academia resaltan la importancia de que no se pierda por ahora la enseñanza y atención presencial, en una convergencia en el mundo físico y digital que busca a través de la tecnología mejorar la calidad y servicios en áreas fundamentales para nuestro diario vivir, como lo es nuestra salud. Y llega en Futuro 360, el momento es que nuestro metanauta José Mardones nos trae lo principal del mundo digital, qué está pasando en las noticias que publicamos permanentemente para estar en contacto con ustedes en futuro360.com. Muchas gracias por estar aquí, José. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué te parece metanauta? Sí, que diga no José Mardones, muy metanauta, no periodista. Si me pudiese explicar un poquito más de qué se trata. No, me estoy encontrando nuevas formas de describirte, pero eres una persona tan diversa y tan versátil que nunca acabo. Sí, ya, qué bueno, que ojalá que sea algo bueno eso. Sí, sí. Ya, bueno. Oye, Paloma, agradecer primero que todo a todas las personas que se han ido conectando con nosotros en las redes. Recibimos hartos mensajes en la edición anterior. A Patricio, por ejemplo, que ahí decía que le gustaba la buena onda, la conversa que generábamos acá. Gracias, Patricio. Y así tantos otros que también nos dejaron sus mensajitos y que fueron compartiendo las noticias que llevamos a las plataformas. Oye, dieron varios datos para cómo le podríamos poner un nuevo nombre para la luna de ciervo, así que tenemos que contactar al ganador. Tú prometiste un libro. Yo ya tengo el libro. Yo no, aquí lo que se dice se cumple. Ya, qué bueno. No, imagínate empezar a romper la credibilidad de Futuro 360. Eso. Vamos con el primer tema que no es nada de feliz. Claro, no es nada de feliz, es una tendencia en las redes sociales. Hay mucha preocupación por lo que ha sucedido en Europa, particularmente en España, en Francia, en Portugal. Ahí lo estamos viendo en nuestro sitio futuro360.com y esta intensa ola de calor que ha llegado a temperaturas históricas de más de 40, más de 44 grados incluso. Hay 20 provincias de España que están súper complicadas y lo queremos traer a nuestra sección digital, Paloma, porque nos interesa ver cómo lo está tomando la ciudadanía que está allá. Te decía yo, es un tema tendencia no solo allá, sino también en nuestro país, en distintos lugares, por lo que significa. Una vez más nos pone sobre la mesa, en la palestra, la situación que está enfrentando el planeta. No, y basta recordar lo que nos pasó a nosotros cuando vivimos nuestra propia ola de incendios forestales, que a uno lo conecta con la fragilidad y con la posibilidad real de desaparecer, porque además el fuego es tan destructor, ¿no? Claro. Con los vivos, con todos los seres del planeta. En ese sentido, ¿por qué no revisamos qué dice la gente? Veamos qué dicen las plataformas digitales sobre este tema, mientras también te voy contando, por cierto, qué han dicho las autoridades, porque claramente aquí hay una ola de calor que habla de una situación que se vive a nivel planetario, pero este tipo de situaciones también genera un emplazamiento para las autoridades, porque claramente no toda la población está en las mismas condiciones para enfrentar una ola de calor. Tenemos en pantalla lo que ha dicho el presidente del gobierno español, y ustedes lo pueden revisar, lo estamos viendo en nuestra pantalla, y habla precisamente, Paloma, del cambio climático y señala que el cambio climático mata, y lo estamos viendo. O sea, es evidente y es parte también del planteamiento que hace el presidente del gobierno español. Reafirma su compromiso como gobierno, pero la verdad es que el compromiso de los gobiernos es justamente lo que está atrasado, lo que falta. A pesar de que cada vez se están acelerando más los planes, estamos muy tarde para cumplir metas que nos fijamos hace 7 años atrás y en lo que hemos sido bastante ineficientes. Entonces, ojalá que el presidente agarre miedo y con ese miedo impulse las iniciativas que se requieren. Pareciera que se ha avanzado poco y, como te decía recién, situaciones como esta dejan en la palestra que no toda la población está, por ejemplo, en la misma situación, en las mismas condiciones para recibir o enfrentar una ola de calor. Y estamos hablando de un país desarrollado. Hay una alerta roja en Reino Unido también, porque se vienen temperaturas altas para estos próximos días, temperaturas que son muy distintas a lo que generalmente sucede en esta época del año en ese país particularmente. Mira, Paloma, vamos a revisar ahora cómo han enfrentado o qué opinan la ciudadanía española particularmente de lo que ha ido sucediendo durante los últimos días. Por ejemplo, ahí destacan una situación que, como lo plantean en este tuit, es vergonzosa respecto a la condición en la que están estos animales que claramente son utilizados con fines comerciales y que no se les ve para nada en una buena condición para enfrentar una ola de calor tan intensa.
Sí, bueno, los animales son esos seres que durante tanto tiempo han estado, entre comillas, al servicio de la humanidad y que hoy sabemos que son seres que sienten, que son seres que generan relaciones con nosotros y sin embargo todavía no logramos encontrar alguna manera de un equilibrio entre la relación productivista que teníamos antes con los animales y la que podríamos tener en esta nueva era de la conciencia animal. Entre ellos, por ejemplo, darle una sombrita a esos caballos al menos, ¿no? Claro, y tenemos otro video que también es bien impresionante, Paloma, sucede al oeste de España, si no me equivoco. Mira, lo vamos a revisar. Personas viajando en un tren y con los incendios forestales muy, pero muy cerca. Es una imagen impresionante que da cuenta de lo que se está viviendo en Europa, lo que se está viviendo en el viejo continente. Ahí se nota claramente la preocupación de todas las personas que van en ese tren y es parte de lo que se comenta también en las redes sociales. Hay muchos planteamientos que tienen que ver con lo que tú decías al comienzo, de qué tanto se ha avanzado en estas materias, porque el diagnóstico ya está, y está hace rato, pero al parecer las políticas han sido insuficientes. Sí, lo triste es que después llega el invierno y esto se apaga, ¿verdad? Claro. Y se olvida hasta que vuelve un incendio. Lo interesante para nosotros es que de alguna forma Europa siempre nos muestra cómo viene el futuro. Se supone que nosotros en Sudamérica estamos un poco mejor preparados que Europa en ese sentido, pero aún así el riesgo de incendios forestales, sobre todo en zonas de monocultivo, es muy, muy alto. Claro que sí. Paloma, vamos a cambiar radicalmente de tema porque en nuestra sección digital queremos también ver qué está pasando con las aplicaciones más utilizadas. Sabemos que TikTok, que hay una promesa aquí pendiente de ver a Paloma Ávila en TikTok. Estamos trabajando en eso. Y Instagram, sabemos que son las más utilizadas por jóvenes. Y fíjate que Google empezó a observar lo que sucedía con estas aplicaciones de muy cerca. De hecho, encargaron un estudio a nivel interno y se dieron cuenta que el 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años incluso utiliza estas aplicaciones, TikTok e Instagram, para buscar información. Lo que claramente puede ir en desmedro de Google, que sabemos es el motor de búsqueda por excelencia a nivel mundial. Por lo tanto, han dicho, tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer algo para ganar terreno ahí, para no perder terreno más bien con los jóvenes, pero para ganar terreno a través de esas plataformas. Entonces, una de las ideas es empezar a indexar videos de TikTok e Instagram y que aparezcan en Google, cosa de generar una conexión entre ambos mundos. Mira, a ti y a mí, que no recibimos realmente ningún beneficio si Google sigue siendo como el gran hermano que controla el planeta, algo que sí nos debería preocupar como periodistas es que buscar información en TikTok es algo peligroso. Las fuentes de TikTok muchas veces no son necesariamente oficiales, no son necesariamente confiables, y ahí la recomendación, estoy segura que la mayoría de nuestro público no es exactamente tiktokero, pero probablemente tiene muchos hijos que sí lo son. Y ahí la recomendación es ayudar a que los nuevos sepan discriminar. Los nuevos humanos sepan que lo que están viendo no es tan confiable y dónde buscar la información confiable, para que vivamos en un mundo que empiece a cambiar el rumbo desde fake news a un mundo un poquito más Por supuesto, cierto. O adaptarse también a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos y llevar información verídica o tal vez con un chequeo a estas nuevas plataformas. Ahora también depende de lo que busquemos, porque por ejemplo, si voy a buscar recomendaciones de restaurantes, las plataformas nuevas pueden servir. Pero claro, depende. Si quiero ir a buscar el paper del super maestro, del super académico, tal vez no es la mejor O a veces información política. Información política, hay tantas noticias falsas, sobre todo en este momento lo estamos viendo mucho en Chile. Exactamente, así que eso es parte del estudio y lo destacamos en @futuro360, que es nuestro Instagram. Y para terminar, Paloma, quise traer un tema que creo que te va a identificar mucho. Cuéntame más. Yo sé que sí, porque lo habíamos conversado en maquillaje hace algún rato atrás, y es una iniciativa que se está desarrollando en California. La mejor. Sí, ya sabes de lo que me refiero, la policía del agua. O sea, imagínate, han creado una serie de políticas para controlar, por ejemplo, el riego de las personas en sus casas, y hay fiscalizaciones constantes. Por ejemplo, solo se puede regar un máximo de 15 minutos y un par de veces a la semana. Está bueno igual. Me parece excelente, porque yo creo que algo en lo que hemos fallado mucho es en poner la zanahoria perfecta adelante. O sea, primero, no tenemos ninguna política que realmente nos incentive a ahorrar agua. Se nos debiera cobrar mucho más cuando gastamos más agua de la que necesita una familia promedio, por ejemplo, pero tampoco hemos logrado sacar suficiente los pastos. Había un comentario en Twitter que me decía, pero Paloma, no seas ignorante, existen muchos pastos de bajo consumo. Sí, pero no son los más abundantes, amigo. Y mientras eso no pase, hoy día necesitamos disminuir el consumo de agua y los jardines estos de pasto. También, Hay muchos lugares donde se está reemplazando, pero además esto de dejar la manguera abierta,
de irrigar a mediodía. ¿En qué universo eso puede ser posible? Oye, hay mucha gente que todavía pone en práctica eso, como que deja la manguera corriendo y que se va a hacer otras cosas y cuando vuelve está toda la inundación y un montón de gasto de agua enorme. No, y en California esta cuestión es crítica, por eso esta iniciativa surgió, porque tampoco hay agua suficiente tampoco para enfrentar los incendios forestales. O sea, realmente este es un problema muy sistémico, lo hemos visto en profundidad en este capítulo, pero este tipo de medidas son básicas. O sea, encontrar alguna forma de que finalmente logremos ahorrar agua es algo crítico también para nuestro país. Bueno, ahí está en nuestro sitio futuro360.com, la policía del agua. Tú eres como una especie de policía del agua, Dentro mío vive una institutriz alemana que está muy enojada cada vez que ve un derroche de agua en alguna parte. Oye, pero podemos cortito contar parte de esa experiencia cuando vas por la calle y dices, señora, por favor. No, yo soy el tipo de persona que toca el timbre. Ya. Como esto con todo el amor del mundo, no se hace. Ya. No, insoportable. ¿La gente lo recibe bien? La gente muchas veces lo recibe bien. Mi familia se avergüenza mucho de mí. Pero así es la vida en estos tiempos de crisis climática. No, hay que moverse. Climática. Muy bien. Hay que moverse. Usted no derroche agua, cierre la llave bien que no gotee. Exactamente. No deje corriendo. Sobre todo no riega a las 12. Es una cosa básica conocer el ciclo del agua. Se evapora el agua, entonces se pierde mucha agua. Y por mientras vamos a una pausa y volvemos con más. Claro que sí. Hace poco pasó bastante desapercibido, pero es algo muy importante para la arqueología nacional y también la global. Por primera vez en la historia se logra determinar la existencia de arte rupestre en Tierra del Fuego. Imagínense lo lejos. Y por eso hoy estamos junto a una de las investigadoras y coautora del proyecto, la doctora en arqueología Gloria Cabello. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paloma, por la invitación. ¿Fue muy injusta decir que pasó desapercibido? No. Porque igual en el mundo de la ciencia se supo, por lo menos sí. A nosotros nos llegó por distintos lados. Sí, hubo un pequeño destello en algún momento, porque esto igual lo descubrimos el año 2017, y en ese momento salieron algunas notas, sobre todo por la prensa de Magallanes, de Punta Arenas, y la verdad es que de ahí agarró un poquito de vuelo, y ahora retomó, dado el artículo que publicamos en Latin American Antiquity. Oye, me encantaría pedirle las imágenes a dirección para que sepan de qué estamos hablando y partir contigo preguntándote por qué esto es importante. Ayúdanos a entender desde la perspectiva arqueológica qué valor tiene este descubrimiento. Bueno, en la arqueología en general se va avanzando de a poco, siempre. O sea, en todo Chile y en casi todos lados, yo creo, del mundo, existen sitios arqueológicos. El arte rupestre es uno de los tipos de evidencia arqueológica que se ha estudiado menos, pero ha ganado harta importancia en los últimos años en Chile. Hay bastante gente que ahora se dedica a estudiar el arte rupestre. Y particularmente en la Tierra del Fuego no existía ningún registro, justamente no porque no exista, sino porque en verdad falta investigación y faltan recursos para... es un lugar muy inhóspito igual, tampoco es como que uno se ande paseando por ahí para ver el arte rupestre disponible. Claro, exactamente. De hecho, esto se encontró en el marco de la construcción de un camino que está haciendo el MOP y que va, digamos, a dar conectividad a la gente. Que ya no va a pasar por ahí, me imagino. Va a pasar cerca, sí. Pero claro, justamente para dar conectividad a la gente que vive en Puerto Williams y que tiene que ir regularmente a Punta Arenas, al médico, a comprar sus víveres y todo. Y ese camino está en construcción y en el marco de eso fue que nosotros encontramos este arte rupestre junto a otros muchos sitios arqueológicos, alrededor de un centenar de sitios arqueológicos que hay ahí en ese sector. Perdón la ignorancia, pero ¿qué define al arte rupestre en particular? Arte rupestre así como concepto. ¿Es cualquier indicio que haya dejado un humano en algún momento de la historia? Sí, pero que tiene que ser... arte rupestre se traduce como arte del campo, ¿ya? Y es el arte parietal o rock art, como se llama en inglés, y que en el fondo es alguna impresión, digamos, una expresión que se produce en
en algún soporte rocoso, ¿ya? Y bueno, en general es rocoso porque también están los geoglifos, que son parte del arte rupestre y que son dibujos que se hacen en la tierra, en el desierto. Y dentro del arte rupestre hay, por ejemplo, expresiones pintadas, como estas que encontramos en Yendegaya, y otras que son grabadas también. ¿Qué antigüedad tiene esto que estamos viendo? Es difícil precisar con exactitud, ¿ya? En el arte rupestre también no es algo que se pueda fechar directamente. Porque está muy expuesto, me imagino, es más No, difícil. porque no tiene componentes que te permitan fecharlo. En particular las pinturas, que es lo que más se podría fechar, a diferencia de los grabados, que no tienes cómo fecharlos, en el fondo que son raspados en la roca. Las pinturas están hechas de material orgánico, mineral principalmente, donde casi siempre es óxido de hierro lo que se utiliza, y también mezclado con arcilla, que la arcilla es el aglutinante que permite en el fondo que se adhiera a la roca y que permanezca en el tiempo. Para fechar, en general lo que se utiliza es carbón, y esto no hemos encontrado en el fondo carbón en estos lugares, digamos, para poder hacer esas fechaciones, como si se hacen en los huesos o en otros materiales, digamos, que trabajamos los arqueólogos. Pero en términos aproximados, ¿de cuándo podría ser? Aproximados estamos pensando hace unos 2000 años atrás, debería haber sido como el pic de esta producción de arte rupestre, pero que tendría una extensión de hasta 4000 años atrás, o sea, 2000 antes de Cristo más o menos, y hasta el 900 después de Cristo, que es el periodo en que estas poblaciones yaganes, cazadoras recolectoras marinas, habitaron estos lugares, ¿ya? Porque si bien no tenemos la fechación directa de este evento, sí hay otros sitios arqueológicos asociados que han trabajado otros colegas y que ellos han obtenido fechas más o menos que van en un rango del 4000. Gracias a otros componentes. Gracias a otros componentes, claro. Ahora, perdón la pregunta, puede que sea muy tonta, pero me han enseñado que hay que hacerlas igual. ¿Cómo sabemos que esto, si es que no tiene un componente de carbono, no es de hace 200 años y sí es de hace 2000? Porque, bueno, ninguna pregunta es tonta. Yo creo que eso siempre tenemos que aprenderlo y comunicarlo también a todas las personas, pero sobre todo a los niños a veces que no se atreven a preguntar. Yo creo que siempre es bueno preguntar. Porque hemos encontrado otros objetos que tienen motivos similares, diseños similares, ya más o menos datados de esa época de antigüedad. O sea, existen instrumentos de huesos, arpones, por ejemplo, pintados. El pigmento rojo era una parte esencial que se usaba en los entierros de estas personas. Se esparcía, digamos, sobre los cuerpos, o se encontraban, digamos, aglomeraciones del pigmento como ofrenda para sus muertos. Entonces, ya existía el uso en ese tiempo. Y lo otro es que sabemos que los primeros contactos de sobre todo los cronistas digamos, anglosajones que estuvieron en ese momento, que fueron los primeros que llegaron a Tierra del Fuego, vieron y estudiaron después Martín exterminaron, Gusinte, hay que decir. Y exterminaron además, también a gran parte de estas poblaciones. Por cierto, ellos también dan cuenta, como la imagen que estamos viendo, de que existieron en el fondo también diseños pintados, y estos diseños tienen las mismas composiciones y elementos que vemos en el arte rupestre. Entonces creemos que es una tradición muy larga y que se mantuvo en el tiempo. Ahora, una de las fotos que estaba dentro de las referencias parecía estar como con una técnica de infrarrojo o algo así, porque era muy colorida, en el fondo era como la misma imagen, pero muy colorida. La vamos a ver probablemente a continuación. Esa, por ejemplo, y había otra más colorida todavía. ¿Para qué se usa esta técnica en estos análisis o en estos estudios? Lo hacemos con un programa que se llama D-Stretch y que lo hizo un colega, digamos, extranjero, y lo creó especialmente para contrastar el arte rupestre. Es una aplicación, de hecho, que tú la puedes bajar en tu teléfono también si la buscas, y lo que nos permite es darle contraste a los rojos principalmente que están en una superficie. Como esto es de tanto tiempo, tan antiguo, ha ido perdiendo el color y perdiendo la resolución. Entonces, al ojo humano es muy difícil distinguirlo. O sea, uno distingue que algo hay, pero a veces no podemos distinguir las formas en particular. Entonces, lo que hace este programa es que nos ayuda en el fondo a contrastar y releva los rojos y nos permite ver las formas con más detalle. Nos ha pasado a veces que vemos que algo hay, que hay solo mancha, y tú lo estudias después, lo haces la aplicación, y en el fondo descubres que es un
personaje o un conjunto de puntos como en este caso. Ahora, cuando nosotros tenemos esta información y la podemos compartir, ¿qué otro elemento nos agrega respecto de los pueblos del sur? No sé, cómo se instalaban, cómo se movían, cómo se comunicaban, qué tipo de información uno logra de este tipo de hallazgos. Sí, lo que es interesante de esto justamente que podemos, digamos, este trabajo que nosotros hicimos, este hallazgo, nos permitió hacer comparaciones con otros sitios arqueológicos. De hecho, entre algunas de las imágenes hay un video ahí que muestran unas exploraciones que hicieron un grupo de espeleólogos a otra, digamos, lugar que se llama Isla Madre Perdona, de Dios. ¿espeleólogo es el humano que hace qué? Es los que estudian las cuevas. Gracias. Ahí está, esa imagen. Ya. En el fondo, Los espeleólogos. ese es otro lugar que se llama, que está ubicado en la Isla Madre de Dios y que se llama la Cueva del Pacífico. Ah, claro, y es similar, es como garras que Exacto, rasgan son, digamos, líneas consecutivas que siguen como un cierto patrón. Y habían, digamos, estos otros hallazgos en la cueva, digamos, del Pacífico. Hay otros hallazgos también que están en la zona volcánica de Paliaique. Y habían registros más al sur, en el Cabo de Hornos, habían 2 sitios más. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una comparación de todos estos elementos y nos dimos cuenta que tanto las poblaciones que habitaban la costa como las del interior hacían dibujos similares. Habían diferencias cuantitativas, o sea, por ejemplo, en las que son de la costa, de los archipiélagos, tienden a ser más puntos y en el interior más líneas. Y existen, por ejemplo, estas representaciones que veíamos también en algún momento de seres humanos. Yo pensé que eran pájaros, pero eran personas. Sí, son personas, bueno, son seres, digamos, podrían ser una mezcla también entre aves y personas, no podemos saberlo con certeza. Pero lo interesante es que en el fondo existen recurrencias en todos estos lugares y que nos hablan de la comunicación que tenían estas personas en ese momento. Porque si bien sabemos arqueológicamente y por los primeros relatos de los sabemos que eran muy nómades, además. Exacto, muy nómades. Tenemos las poblaciones yaganes que están, digamos, en sus canoas y teniendo estos campamentos en la costa de Tierra del Fuego, al norte la población Cahuéscar, que también son cazadores, pero que tenían otro modo de vida, otras canoas, por ejemplo, otro tipo de vivienda, y las poblaciones del interior, que en el norte, digamos, en el continente, Magallanes era Naonikenk y en Tierra del Fuego, Selknam. Pero esto nos permite, digamos, dar cuenta de que existía esta comunicación entre todas ellas y probablemente era quizás alguna forma en la que ellas se reconocían como parte de un lugar común, porque tenemos que pensar que también es un lugar muy difícil, como tú decías al principio, un lugar inhóspito, que en invierno está cubierto de nieve digamos, el acceso a los recursos naturales no era fácil. Entonces esto quizás también permitía de cierta forma ya sea marcar los lugares para diferenciarlos o para compartirlos. Qué conmovedor el rol del arte, ¿eh? O sea, en el origen del tiempo y en la adversidad completa, y hoy también finalmente es un sistema que nos hace sentir uno, juntos, parte de algo, ¿no? Exacto, y parte del paisaje también, porque tenemos que pensar que como estas personas también se pintaban sus cuerpos y después pintaban estos lugares, digamos, también hacían parte de su ser, digamos, de su cultura, estos lugares. Yo creo que eso es súper importante. Claro, y los pueblos originarios tenían tan claro, mucho más que nosotros, esta idea de ser parte de todo, ¿no? Como a nosotros como que se nos corrió la teja y se nos olvidó, pero para ellos era una experiencia muy vívida el hecho de ser parte del ecosistema, ¿no? Exacto, y a diferencia de nosotros que, como tú bien dices, nos olvidamos y separamos la cultura de la naturaleza en algún momento de la ilustración, en el fondo ellos tienen esta convivencia con su medio ambiente, todos son parte de él al final, o sea, son seres igual de importantes con los que conviven en el fondo. Los seres son la montaña, el viento, los mismos colores que ellos usan también son importantes para ellos, o sea, las pinturas que ocupaban el cuerpo, por ejemplo, se usan distintas para ciertos rangos, por ejemplo, los jefes solo ese usaban rojo con el que uno lo veía, por ejemplo, en ciertas representaciones que se alcanzaron a registrar, ¿verdad? Exacto, claro. El rojo, bueno, si bien es como la pintura más común, más abundante en el fondo, como elemento de la naturaleza, también tiene una elección. O sea, sabemos por la etnografía de otros países, por ejemplo, en
en Amazonía que el rojo da vitalidad, por ejemplo. La gente se pinta de rojo ciertas partes del cuerpo para darle vitalidad a esas partes, Claro. por ejemplo, a los pulmones o a la mente, y el blanco se usa para otras cosas, tiene que ver con los ancestros, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas finalmente eran importantes. Fascinante tu entrevista, muchas gracias por estar aquí, Gloria. Te vamos a invitar muchas veces más a Futuro 360, ojalá vengas. Yo feliz de venir, así que muchas gracias, Paloma, y que sigan con esta labor porque me parece que es algo súper importante que podamos dar a conocer estos hallazgos de la arqueología y bueno, la ciencia en general. Así que Muchas gracias a ti. Nos encantan estos temas, son temas que no son tan fáciles porque con la cotidianidad, con la dificultad, tendemos a creer que hay cosas que son menos importantes. Sin embargo, imagínense la historia que hay detrás de todos estos hallazgos, cómo nos constituyen, lo que vamos aprendiendo de toda esa gente que hacía vida en esos lugares que parecen imposibles. Nos hemos desadaptado para vivir como vivían ellos. Nadie podría vivir como vivían ellos hoy, por ejemplo. Muy interesante, por lo menos para nosotros, nos encanta verlo. Júntense con nosotros a través de nuestras distintas plataformas en Futuro 360. Usted sabe, José Mardones los está leyendo todo el rato. Queremos saber qué más les interesa y traerles los temas más relevantes para la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Nos vemos en el próximo capítulo.